Muy buenos días a todos, saludos, bienvenidos a la charla virtual que tenemos programada esta mañana sobre régimen disciplinario. Ya tenemos a nuestra expositora lista, a la señora Maureen Rodríguez, que es de la empresa Tactic Estudio Legal, que es una empresa afiliada a la Cámara de Industrias y que ya en el pasado nos ha apoyado con contenido en otras charlas, en otros temas que también sabemos que han sido de bastante interés para las empresas afiliadas y para también en temas hasta individual para poder tomar decisiones. Entonces, gracias a Mauren por el espacio y de verdad que de parte de la Cámara de Industrias, gracias por aceptar nuestras invitaciones a estas charlas virtuales. Siempre queremos que tengan contenido de valor, entonces por eso grabamos la charla para compartírselas a ustedes después y también les enviamos un correo electrónico como con una breve encuesta. Ustedes son 3 preguntas que contestan y luego de eso ya tienen el enlace de la grabación o el material que se les vaya a compartir. Entonces, para que ustedes estén atentos también a este correo electrónico. Bueno, voy a presentarles ya formalmente a Mauren. Mauren, estás por ahí, ¿verdad? Muy buenos días. Gracias por el espacio, Mauren, por aceptarnos este tema, por compartirnos esta iniciativa. Y a partir de ahora, el espacio es todo suyo para que pueda iniciar con esta charla. Insisto, las consultas que tenga las vamos a hacer por el chat. Yo voy a estar pendiente una vez que Mauren finalice su exposición. Entonces vamos a irlas haciendo una a una para ir abarcando la mayoría, ¿de acuerdo? Así que los dejo con Mauren. Muchas gracias, Tatiana, y buenos días a todos. Muchas gracias por sacar el ratito de conectarse nuevamente y, por supuesto, agradecer a la Cámara de Industrias la invitación y la extensión que siempre nos hacen para poder impartir o brindar un poquito de nuestro conocimiento, sobre todo cuando se generan dudas importantes en temas como este del régimen disciplinario. Y es importantísimo, yo sé que no hay mucho tiempo y a veces a mí me cuesta, bueno, no quiero decir que me cuesta, pero es que me gusta tanto esto y suelo ampliar muchas cosas, entonces voy a tratar de ser muy puntual en algunos aspectos e ideas que quiero compartir con ustedes, porque el régimen disciplinario tiene muchísimas connotaciones. Es muy habitual que siempre escuchemos a los patronos decir, yo en eso no me meto, yo prefiero despedir con responsabilidad patronal para evitar, porque al final de cuentas, siempre cuando uno es patrono tiene cuesta arriba la situación y el tema probatorio y demás. Entonces, la importancia de este tipo de charlas justamente es que podamos conocer un poco cuáles son las herramientas con las que contamos como patronos para respaldar nuestras decisiones, nuestras actuaciones y minimizar cualquier tipo de riesgo que eventualmente podamos tener. Y es así como entonces surgió esta capacitación, en donde acá en diapositiva tenemos el temario, donde vamos a hablar en términos muy generales, por supuesto, pues el tiempo apremia, sobre los principios en materia laboral. No escucho. Maureen, se te fue el micrófono. Se quedó sin audio. Mauren, Disculpe, no escucho. sí, tranquilos, gracias a todos. Aquí ya estamos revisando para ver por qué Mauren, perdimos el audio de Mauren. Nada más tenemos un momento para revisar porque no le estamos escuchando, Mauren. Vamos a dar unos minutos nada más mientras ella pueda revisar el tema técnico y ya casi continuamos. ¿Me escuchan así? Ahora sí, ahí la escuchamos. Ahora sí. Ajá. Tatiana, sospecho que me silenciaste también a mí cuando estábamos hablando. ¿Será? No sé, pero bueno, si funciona con audífonos es para lo importante.
decía que vamos a hablar también de las diferencias entre reglamentos internos y políticas, vamos a hablar de las facultades que tiene el empleador y cómo utilizarlas, y también el tipo de sanciones, el régimen disciplinario y fueros de protección, y los despidos por bajo desempeño, porque este último tema se las trae, por supuesto. Y ya para entrar en materia propiamente, entonces, yo decía, lo que pretendo con esta capacitación, y me daría plenamente satisfecha, es si logramos reconocer que el patrono también tiene facultades y que tiene potestades que puede utilizar con sus trabajadores con la finalidad de dictar medidas disciplinarias y sobre todo dar las directrices necesarias para que el giro de su negocio funcione correctamente. Y por ello, pues el régimen disciplinario se entiende como un conjunto de todas estas acciones que están orientadas a establecer la serie de lineamientos y posteriormente corregir y sancionar cualquier tipo de conducta de los trabajadores que conlleve ya sea incumplimiento de esas directrices o de esos deberes que el patrono está indicándoles que tienen que hacer, que exista violación a las prohibiciones que previamente también hayan sido establecidas por la organización, o bien existe un abuso en el ejercicio de derechos y funciones, sobre todo aquí también tal vez haciendo alguna salvedad de aquellos trabajadores que eventualmente, porque ha sucedido, que puedan llegar a tener estas características o connotaciones de representante patronal, y a veces también se les suele ir la mano en ciertas decisiones que toman y más bien nos tiran del lado del acoso laboral eventualmente. Entonces, o sea, esto es muy amplio, es un tema bastante amplio que puede sumarse a otros tantos de los que ya hemos hablado en algún momento, así que vamos a tratar de hablar de las generalidades y las puntualidades. Por supuesto que van a haber casos muy específicos que hay que valorar de forma distinta, pero la idea de esto es que tengan una noción de cómo aplicarlo en términos generales. Los principios rectores que rigen justamente, valga la redundancia, temas de disciplinarios, que son estos que tenemos en este momento en la pantalla, son base para que después podamos aplicar sanciones, o sea, son como la base para que podamos analizar cuáles son las sanciones que vamos a aplicar ante cualquier tipo de incumplimiento de parte de nuestros colaboradores. Aplican en muchas otras ramas y tienen otras acepciones también, pero vamos a tratar de explicarlos en el cómo se implementan dentro del régimen disciplinario como tal. El primero es el principio de legalidad. Generalmente en derecho escuchamos este principio más bien muy relacionado a los empleados públicos, a las instituciones estatales y demás, porque está regulado en términos generales dentro de la constitución política. Sin embargo, esto también aplica en temas de disciplina y de regímenes disciplinarios en general, porque partimos de la premisa de que para establecer una sanción tiene que existir esta tipicidad, que es lo que se conoce en el derecho penal. O sea, tenemos que tener establecida cuál es ese delito, entre comillas, hablando en términos de derecho penal, o ese incumplimiento cuando hablamos en temas de derecho laboral. Entonces, tenemos que saber que existe un marco también legal dentro del cual nos Creo que tiene tenemos que mover. problemas con la conexión a internet. Suena alguien ahí hablando. ¿Sí? Hola. Adelante, adelante, Mau. Ok. Tenemos que movernos dentro de este marco de legalidad y no podemos, en otras palabras, inventarnos normas nada más porque se nos puedan resultar adecuadas para nuestra implementación, sino que tenemos que regirnos dentro de ese marco y no podemos salirnos de ahí, aunque sí podemos interpretarlo, y esta es la parte importante que yo quiero que ustedes entiendan, cómo aplicarlo o cómo valorarlo. Luego está el principio de razonabilidad, en el cual por ahí decía alguien que es como el sentido común, pero que el sentido común además es el menos común de los sentidos. Entonces, bajo este principio de razonabilidad tenemos también que hacer entender a nuestros colaboradores cuáles son esos deberes que tienen que cumplir, cuáles son esas responsabilidades, ese marco de situaciones bajo las cuales se van a poder regir para a su vez también poder ejercer derechos, y eventualmente vamos a tener que llegar a acuerdos. El derecho laboral, algo pasa con el audio de nuevo.
No, no, sí se escucha bien. Se ¿No? la escucha bien. Ok, perfecto, perfecto. Si pasa algo, me escriben en el chat, por favor. Este, eh, les decía que, o sea, muchas veces en el derecho laboral también vamos a tener que aprender a negociar con nuestros colaboradores, porque son relaciones sociales y aunque a veces tenemos la ley de nuestro lado, el convertirnos como en el verdugo o en la persona que siempre está aplicando la legislación de forma muy estricta, puede generar ciertos roces a nivel interno. Entonces también hay que aplicar un poquito de raciocinio en el manejo de esas relaciones sociales y tener un poco de empatía y también de inteligencia emocional para manejar este tipo de cosas. Esas son herramientas que difícilmente nos da la ley, pero con la práctica vamos aprendiendo a hacerlas. Entonces vamos amarrando un poco los principios o el principio de razonabilidad también a este tipo de situaciones. El de proporcionalidad como tal refiere a que básicamente es una acción-reacción. Dependiendo de la conducta que cometió o de la omisión que cometió mi trabajador, yo tengo que valorar las consecuencias que vaya a tener para mi organización. Entonces, a una falta leve debería aplicar una sanción leve, mientras que a una falta que tenga connotaciones gravosas, puedo aplicar una sanción que sea gravosa. Más o menos es tener este equilibrio entre una cosa con otra. En algunas situaciones, una conducta que en apariencia puede ser leve puede tener unas consecuencias muy gravosas para la organización y entonces requerir de una sanción más gravosa. Ya la vamos a ir viendo un poquito más adelante en la presentación, pero el principio general de esto es mantener la proporcionalidad general. El non bis in idem es también un principio que habla de no tener una doble sanción por una misma causa. De igual forma, es un principio que se encuentra establecido en la Constitución, que rige para las materias disciplinarias y también las penales, por supuesto, y en derecho laboral tiene una acepción muy, muy importante porque pasa y es materia de todos los días, que cuando tenemos conductas o faltas disciplinarias tal vez de carácter leve, pero que son reiteradas o continuadas, muchas veces no sabemos cuándo llega el momento de aplicar el despido sin responsabilidad patronal. Y cuando no tenemos claridad de si estamos aplicándolo correctamente, en muchísimas oportunidades he visto que lo que sucede es que se aplica erróneamente y caemos en una doble sanción. Por ejemplo, voy a hablar de algo sencillo, digamos, como llegadas tardías. Un trabajador que tiene llegadas tardías el mes pasado, este mes las reitera y entonces yo el mes pasado lo amonesté, este mes lo amonesto de nuevo y viene octubre, por ejemplo, y nuevamente llega tarde y entonces yo le presento una nueva carta de amonestación y de una vez le digo, ¿y sabe qué? Volvió a llegar tarde y le toca ya un despido sin responsabilidad patronal. Como lo amonesté en ese momento, no debería aplicarle un despido de forma inmediata porque ya lo estoy sancionando por ese caso particular. Ya vamos a ampliar un poquito más también sobre la situación, sobre este ejemplo que pongo, pero lo correcto en este caso hubiera sido que si ya tengo dos cartas de amonestación previas a esta situación, cuando comete la falta nuevamente, entonces en lugar de darle una amonestación, le doy una carta de despido sin responsabilidad patronal. De esta forma, estoy utilizando las cartas previas como un antecedente de la reiteración de hechos y de que este trabajador no está queriendo cumplir debidamente con sus obligaciones. Y con la falta o la reiteración de la falta ya le estoy poniendo punto final a la relación laboral sin tener que incurrir en una doble sanción, sino que la sanción particular de este caso sería el despido, no una amonestación previa. Una pregunta nueva que me surge acá, que también suelen hacer los clientes en la práctica, es para el caso de situaciones, por ejemplo, cuando hay trabajadores que faltan, porque a veces, bueno, a veces no, es que hay más de un vivo, siempre van adelante de uno, que saben que si no faltan 2 días seguidos en el mismo mes, entonces si solo faltan uno, no los pueden despedir. Y suelen hacerlo varias veces. En casos como estos, entonces, si ese trabajador faltó hoy, por ejemplo, y no tiene una justificación,
justamente para sustentar el motivo por el cual no pudo llegar a trabajar, simplemente no quiso, porque ayer jugó Saprissa y quería celebrar que empataron a punta de penales. Entonces, ¿qué hacemos? Si pasa el mes y no hay bueno, voy a hacer una aclaración aquí, un paréntesis. Yo suelo hacer la recomendación de que se hagan revisiones mensuales o por periodos específicos sobre el cumplimiento oportuno de los horarios y de los días de trabajo, porque nos da la posibilidad de conocer si ese trabajador realmente con la falta que tuvo incurre en una falta grave de acuerdo a la ley, o si tenemos que aplicar una amonestación. O sea, los ubico como por periodos, unos periodos de tiempo para saber si está incurriendo en actos contrarios. Entonces, si este trabajador solamente en todo septiembre faltó un único día a trabajar y no lo justificó, yo, para que no me prescriba la posibilidad de sancionarlo, entonces yo opto por hacer una amonestación a esta persona por no justificar esa ausencia. Y la amonestación es la sanción. Pero también recordemos que la persona recibe un salario en contraprestación por los servicios que presta. Entonces la pregunta que suelen hacer siempre es, ¿y qué pasa con esa plata? El salario como tal, reitero, es una contraprestación por el servicio, y yo empresa o yo patrono no estaría obligado a pagar por un servicio que no recibí. Entonces, si yo no pago ese día que ese trabajador no llegó a trabajar y no lo justificó, no lo estoy sancionando, simplemente no estoy pagando por lo que no recibí. La sanción es la amonestación. Son cosas diferentes, tienen naturalezas diferentes y se pueden aplicar de forma conjunta sin que esté incurriendo en una violación del principio del non bis in idem. Ahora, las opciones de autorregulación. En este sentido, aquí partimos entonces de lo primordial para que yo pueda aplicar el régimen disciplinario es que mis trabajadores sepan que están incurriendo en una falta. Y para que sepan que están incurriendo en una falta, entonces yo tengo que hacerles saber que existen regulaciones internas dentro de la organización. Para eso la ley nos da algunos instrumentos. El reglamento interno de trabajo es uno de ellos, que está establecido en el Código de en el Código de Trabajo. Sin embargo, para efectos de Costa Rica, porque esto también es una pregunta de siempre, para efectos de Costa Rica no es obligatorio. El Código de Trabajo no dice que todas las empresas deben tenerlo, sino que lo trata como una herramienta opcional. Tiene ventajas y también tiene sus desventajas, perdón. Si ustedes me preguntan a mí qué prefiero, yo suelo siempre tener mayor tendencia a autorregulaciones internas, como las políticas, que ya las vamos a ver próximamente en la diapositiva que sigue. Pero esta también es un instrumento legal que es importante que ustedes conozcan, y cada uno valorará lo que mejor se le conviene dependiendo de su estructura, de sus posibilidades o los requerimientos, porque en algunos casos también cuando tenemos empresas cuyas matrices se encuentran fuera de Costa Rica, en algunos sentidos también necesitan mantener un cuerpo normativo acorde con los demás, y entonces uno de sus requisitos internos muchas veces es que el reglamento interno exista, y por ende entonces hay que cumplir con todos estos requisitos que vienen acá. Quiero hacer la salvedad, y por eso está ahí con el asterisco chiquitito, en donde, si bien es cierto, el reglamento interno de trabajo no es obligatorio en Costa Rica, hay otros reglamentos o políticas que sí lo son porque devienen de leyes especiales, y la ley específicamente indica que son obligatorios. En este caso ponía como ejemplo el del hostigamiento sexual, porque ya hay una ley propiamente que lo regula y lo previene, y nos dice que es necesario y obligatorio que todas las empresas cuenten con una normativa acorde o en este sentido. También está, ahorita que se me ocurre, el proyecto de ley del hostigamiento laboral, que, bueno, no sabemos qué va a salir de la Asamblea Legislativa. Hace un tiempo estuvo muy en boga y yo pensé que ya salía, eh, pero si saliera en los términos en los que se han mantenido los últimos proyectos, también tiene un acápite en donde dice que son de carácter obligatorio, entonces también va a haber que implementarlos.
Un punto importante también de cumplimiento para efectos de la autorregulación a través del reglamento interno de trabajo es que tenemos que conocer que el Ministerio de Trabajo emitió un reglamento para hacer reglamentos, por muy absurdo que suene. Entonces, el reglamento es este decreto que está aquí, el 36946, que se denomina reglamento para el trámite de revisión y aprobación de reglamentos internos. Entonces, y por eso yo le digo que es el reglamento para hacer reglamentos. Ahí define cuál es la forma en la que se tiene que hacer el reglamento. Antes uno hacía el reglamento escrito en Word, aquel mamarracho gigante, y había que mandarlo al Ministerio de Trabajo para que ellos lo revisaran y luego venía de vuelta. Ahora se hace digital, hay una plataforma en donde se incluyen, es como llenar campitos y se van incluyendo las normas de regulación de las empresas. Van al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo les hace un chequeo previo porque el proceso, es la parte de abajo que está en la diapositiva, el proceso de creación y la reforma requiere de cumplimiento de estos requisitos. Lo prepara la empresa dependiendo de sus requerimientos o las regulaciones que necesiten propiamente, pero tienen que enviarlo al Ministerio de Trabajo para que, o sea, todo el proceso es supervisado por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo revisa previamente, hace correcciones en caso de que tengan que hacerse, luego lo regresa al patrono y cuando ya está lista esa versión, se debe dar audiencia a los trabajadores para que estos revisen si la normativa que está indicando el patrono respeta sus derechos. Ellos tienen derecho también a manifestarse sobre ese respeto de derechos en términos generales y después el ministerio lo avala. Una vez que lo avala, entonces ya se puede empezar a regir. Este proceso más o menos tardará entre unos 3 y 6 meses. Entonces, entenderán que burocráticamente resulta ser un poquito más complicado, sin embargo, no es imposible. Ahora, otro punto importante es que cualquier modificación que le vayamos a hacer va a tener que pasar también por este mismo trámite que mencioné con anterioridad. Mientras que por el otro lado tenemos las políticas internas. Y estas también surgen a raíz de que dentro de ese mismo decreto se indica que o sea, como el reglamento es opcional, el reglamento interno, quiero decir, es opcional, entonces las empresas pueden autorregularse a través de normativas que se pueden llamar regulaciones, políticas, o sea, el nombre que les quieran poner, y pueden haber cuántas políticas o regulaciones necesita la empresa dependiendo de su giro particular. Entonces aquí se me ocurren varias, o sea, hay muchas que tienen políticas para el disfrute de vacaciones, en el sentido de poder definir si las vacaciones las definen en bloques semanales o si pueden ser sueltas durante el año o en qué momento se van a disfrutar, etcétera. El uso de uniformes, no sé, los lockers, los activos, o sea, cuántas políticas, cuántas situaciones necesiten regular, así pueden emitir políticas. Y esto entonces, decía yo, nos lo avala este artículo 30 del decreto ejecutivo, pero la salvedad a esto es que dentro de las políticas no podemos, que esto es una diferencia importante también respecto a los reglamentos internos de trabajo, es que no podemos incluir normas de carácter disciplinario, en el sentido de que se diga, si se incumple, no sé, digamos, bueno, hablemos de las ausencias otra vez, o de las tardías. Si se llega tarde 3 veces este mes por más de 15 minutos, eso equivale a una amonestación escrita. Tantas ausencias a un despido sin responsabilidad patronal. Este otro comportamiento, una suspensión sin goce de salario. Eso no es factible hacerlo dentro de las políticas internas, sino es que lo que solemos hacer cuando redactamos políticas, y tal vez lo han visto anteriormente, es hacer un estribillo o indicar que cualquier incumplimiento a las políticas o a las regulaciones establecidas en este instrumento serán sancionadas de acuerdo a la legislación. O sea, remitimos a la legislación. Aquí es entonces donde nos basamos en estos artículos que están aquí en el puntito que sigue, que es el 71 y 72 del Código de Trabajo, por supuesto, que habla de las obligaciones y de las prohibiciones de los trabajadores de forma respectiva, y también el artículo 81 y el 369,
que habla de las conductas por las cuales se puede despedir sin responsabilidad patronal a un colaborador. Todo esto, obviamente, aplicando los principios que mencionábamos inicialmente, por eso era importante empezar por ahí también para entender más o menos como cuál era ese marquito de legalidad en el que yo hablaba inicialmente. Luego, otro de los puntos importantes que les comentaba es que la creación de las políticas tiene beneficios, les decía yo. Uno de ellos es que es completamente flexible, como les indicaba, o sea, ustedes hacen cuantas políticas quieran y de la forma en cómo se regule, siempre y cuando esté acorde a la legislación. Se hacen de forma unilateral en el sentido de que es el patrono que las redacta de acuerdo a lo que necesita y no tiene que pedirle su aval o su conocimiento a los trabajadores, sino es que discrecionalmente lo hace y lo hace de conocimiento posteriormente para que sea de aplicable a todos los colaboradores. Y esto me lleva a este último punto, en donde hay que prestar atención especial al proceso de divulgación. Nuevamente, reitero, para que yo pueda acceder o aplicar el régimen disciplinario, entonces necesariamente los trabajadores tienen que conocer qué estoy esperando yo de su comportamiento. No puedo, porque si yo hago las políticas, pero nunca las divulgo, no las doy a conocer y ellos no tienen la menor idea de lo que yo estoy esperando, no puedo después eventualmente aplicar una sanción y mucho menos un despido si sí, obviamente les estaría afectando sus derechos porque ellos ni siquiera saben lo que yo espero de ellos. De ahí es importante entonces que tengamos directrices claras a todos los trabajadores y eso incluye también los procesos de reformas. Muchas veces tenemos una política que ya fue tal vez vieja, que se emitió con una situación particular anterior, se necesita hacer una actualización, esas actualizaciones también tengo que darles de conocimiento a los trabajadores y sobre todo hacer campañas de refrescamiento. Aquí también, o sea, aquí esto como que quisiera subrayarlo y hacerlo en amarillo, todo lo demás, porque eh, pasa mucho que por rotaciones de personal tenemos una política que se estableció hace algunos años y el personal ha cambiado y después yo quiero pretender aplicar esa política de forma rigurosa a todos los trabajadores y tal vez muchos ni siquiera la conocen. Y esto pasa mucho incluso con políticas medulares como la del acoso sexual, en donde al haber este montón de cambios y demás, o incluso actualizaciones legales, que hay que aplicarlas también al cuerpo normativo, nadie sabe nada, nadie sabe dónde hacer denuncias, nadie sabe a quién acudir ni a qué atenerse ante este tipo de situaciones. Entonces, nuevamente, esta parte es medular para cualquier cosa que se quiera hacer a nivel interno. Hay que prestarle muchísima atención. Este pastelito habla de las facultades del empleador, facultades que también de igual forma en la doctrina se conoce como potestades del patrono o del empleador como tal. Ahorita que lo estoy viendo como en grande, les pido disculpas porque parece como que hay uno que es más grande, el disciplinario, pero no es que sea más importante, en teoría deberían ser iguales, lo que pasa es que no sé por qué yo lo veo más grande, debe ser por ser abajo, no sé, la cosa es que son iguales y miden de igual forma. Entonces, lo que pretendíamos hacer con esta diapositiva como tal es mostrar cómo están enlazados un poder o una de las facultades con el otro. El primero de ellos es el de dirección. Este poder como tal le brinda todas esas herramientas legales, o sea, estos son los instrumentos que tienen los patronos que bien utilizados no tienen por qué rendirse antes de tiempo al momento de disciplinar a un trabajador y de decir que mejor lo despido con responsabilidad patronal porque no tengo nada que hacer. No, o sea, aplicando esto correctamente tenemos todas las herramientas necesarias para buscar la armonía y entre los derechos de los trabajadores y lo que necesitamos dentro de nuestras organizaciones, porque no podemos dejar de lado que las empresas no son entidades sin fines de lucro, o sea, persiguen un lucro y necesitamos tener
rendimiento sobre esto. O sea, tenemos que hacer algo y esto es lo que nos permite esta facultad de dirección. Todo esto que he venido hablando anteriormente es el decirle a los trabajadores qué quiero yo que hagan y cómo quiero que lo hagan. O sea, es que son cosas hasta tan básicas como decir llegue temprano en una política de asistencia, por ejemplo, cómo quiero que se ordene una góndola, si necesito que específicamente tenga productos de este tipo, del otro tipo, demás. El tema de, qué sé yo, asignación de lockers, que puedo permitir que ingresen, el uso de celulares, el de redes sociales, todo este tipo de cosas que eventualmente pueden generar pérdidas de atención o distracciones o me pueden generar problemas en algún sentido, se pueden regular y eso es el poder de dirección que tiene el empleador, el decirle al trabajador qué quiero, básicamente. Y obviamente comunicarlo, nuevamente, o sea, lo hago en grande, comunicarlo. Una vez que yo ya les dije qué quiero, entonces viene la parte de la fiscalización. O sea, el que yo como patrono me asegure de que los trabajadores están haciendo lo que les pedí que hicieran. Llegar temprano, el acomodar las cosas como lo indicaba, el del acceso por ejemplo, el que no utilicen las redes sociales en la empresa o que no utilicen el celular si es que está prohibido. O sea, todo ese tipo de cosas de fiscalizaciones las puedo hacer. En temas de rendimiento, puedo también señalar qué espero de rendimiento de un colaborador y revisar que esté cumpliendo con sus métricas correctamente también. Eh, entonces, bueno, además, un punto importante es que cuando yo fiscalizo y esté haciendo inventarios, por ejemplo, y revisando que las cosas funcionen, mucha gente suele confundir, o al menos puede ser que es que esté muy de moda, porque entonces dicen, ay, me está acosando, ay, eso es acoso. Eso no es acoso, señores, esto es la aplicación de una facultad del empleador, nada más. Y yo no estoy acosando a nadie. El acoso es otra cosa, tiene otras características que si quieren otro día podemos hacer una capacitación de eso, pero no es la fiscalización, es diferente. Entonces, si yo determino a través de mi proceso de fiscalización que el trabajador está incumpliendo con sus obligaciones, es donde paso a la parte de abajito del pastelito, que yo decía que se ve más grande, que es el disciplinario. Y ahí aplico entonces los principios que veíamos en las primeras diapositivas y determino cuál es la sanción que conlleva esa actuación particular del trabajador dentro de del compendio de sanciones que vemos. Aquí hay algunas, y quiero hacer una aclaración sobre esto, porque hay algunas que son falsas. Nada más las traía porque me pareció interesante hablar de esas un poquito en lo que se pueda en tiempo, porque algunas personas me han preguntado en la práctica si se pueden aplicar como sanciones. Entonces, dígame, las mezclé todas y nada más quiero decirles que algunas de esas no son posibles. Y voy entonces desgranándolas. La amonestación verbal sí es factible, es una amonestación, es una llamada de atención que yo puedo hacerle al trabajador por el incumplimiento de cualquier, sobre todo de situaciones muy leves, pero yo suelo recomendarle a mis clientes que cuando estamos ante la presencia de un incumplimiento de este tipo y quiero llamar la atención, lo haga a través como de una sesión de one-on-one, o sea, igual no le voy a llamar la atención en frente de todas las personas, de todos los demás compañeros, eso no sería correcto. Lo ideal sería que yo lo llame, hable con esta persona y le diga, mira, estás fallando. Se fue el audio, doña Maureen. Sí, déjame revisar porque sí, lo raro es que sí te tengo el audio abierto, entonces no sé si tal vez si desconectas los audífonos y los volvés a conectar para ver, porque es como que se te corta, pero sí tenés el audio abierto. ¿Sí? ¿Hola? Ahora sí, perfecto. Ya, qué raro, ¿qué pasó? Bueno, las disculpas. Decía que en temas de amonestaciones verbales yo recomiendo hacer como una sesión de uno a uno, explicarle al trabajador qué es, o sea, que le quede claro que estamos persiguiendo, que pretendemos de su conducta
y en la medida de lo posible levantar una pequeña minuta, o sea, algo puede ser muy básico, no necesitamos hacer una carta gigante, simplemente decir que en fecha tal a tal hora se reunieron fulano y sutano, explicar lo que se le pidió y que lo firme. Nada más, esto no es una amonestación escrita, simplemente es una minuta de la reunión, porque esto eventualmente les va a servir a ustedes como patronos para efectos de documentar cualquier inicio de régimen disciplinario, si es que cabe el término, porque no es obligatorio en temas de derecho privado, pero sí es importante tener antecedentes cuando suceden eventualidades más adelante, entonces es mejor tener eso, ese instrumento documentado ahí a mano. La siguiente es la amonestación escrita, donde, bueno, creo que aquí ya todos tenemos como muy claro qué significa. Le ponemos por escrito al trabajador que está incumpliendo qué esperábamos. Por ejemplo, cuando hablamos de llegadas tardías y yo les decía que hicieran estos paquetitos periódicos, entonces yo suelo ponerles en las cartas de amonestación que del periodo X a X, o sea, comprendido entre ese rango de tiempo, usted llegó tarde y hago como un cuadrito diciendo de qué día llegó tarde y cuánto tiempo llegó tarde, porque también es importante que sepa, o sea, que quede claro en el documento que se esperaba que llegara a X hora, pero llegó en tal tiempo con posterioridad. Un punto importante que también suelen, y he visto que se utiliza tal vez un poquito erróneo en la práctica o suelen preguntar al respecto, es sobre cuando en las cartas de amonestaciones se incluye esta palabra que dice apercibimiento. O sea, hay estilos de redacciones, hay muchas. Y de muchos dependerá entonces cómo le ponen. Algunos, por ejemplo, al final de la carta le ponen que la reiteración del incumplimiento, de este incumplimiento podrá verse sancionado con un despido sin responsabilidad patronal. A mí me suena como muy grosero decirle eso a un trabajador y yo suelo decirle que la reiteración del incumplimiento podría sancionarse con medidas más gravosas, porque yo puedo tomar otras sanciones también. Pero cuando ponemos apercibimientos como tales es sobre todo porque la figura particular legal establece que antes de poder despedir sin responsabilidad patronal requiere de un apercibimiento previo. Entonces generalmente es como la última llamada de atención, es como decirle al trabajador, mira, ya estuviste varias veces haciendo esto, te he dicho que no y te apercibo ya como último, si lo vuelves a hacer, aplico una sanción más grave. Más o menos ese sería como el sinónimo de lo que significaría un apercibimiento como tal. Entonces, si es la primera vez, bueno, salvo que sea de las causas, por ejemplo, un abandono de trabajo que sí requiere de un apercibimiento previo, entonces sí se podría poner, pero si estamos hablando de situaciones como tardías, tal vez sería recomendable hacer ese apercibimiento en el último chance que yo le vaya a dar al trabajador. Y si vuelve a cometerlo, pues entonces ya aplico una sanción más gravosa, pero ya lo apercibí definitivamente en la carta anterior y le dije, ya no voy a aguantar nada más. Las suspensiones sin goce de salario. Esta tiene su historia también, porque si ustedes revisan el Código de Trabajo se van a dar cuenta de que el tratamiento como tal de la suspensión sin goce de salario está en la parte donde se habla de el reglamento interno de trabajo, el de cómo tiene que ser el reglamento interno de trabajo. Entonces, durante mucho tiempo se interpretó que la única forma en que yo podía aplicar una sanción de este tipo era si contaba con un reglamento interno de trabajo, donde además, aclaro que ahí sí se puede establecer cuál sería la medida disciplinaria para cada acción, no así en las políticas, como les indicaba. Entonces, mucha gente estaba resfriada con el tema y no se aplicaba porque legalmente no existía un aval como tal. Sin embargo, la sala segunda emitió criterios, ya igual también hace un ratillo, sobre que la suspensión sin goce de salario sí podría utilizarse aunque no exista un reglamento interno de trabajo, siempre y cuando esta sanción sea un acto sustituto de un despido sin responsabilidad patronal. O sea, que sea la consecuencia de una falta tan grave que yo pudiera optar por despedir a ese trabajador sin responsabilidad patronal, pero prefiero darle una oportunidad más, mantenerlo y simplemente darle una suspensión sin goce de salario.
No hay una tabla, antes de que me lo pregunten, o sea, no hay una tabla taxativa que yo diga, si es esto, son tantos días, si es esto, son tantos días. Aquí apelamos nuevamente a los principios que hablábamos inicialmente, sobre todo el de proporcionalidad, que es ahí en donde hay que darle mucho énfasis a este aspecto para poder determinar cuál sanción es la idónea para una conducta específica. Pero sepan que sí existe la posibilidad de aplicarlo, siempre y cuando sea una medida alterna a un despido sin responsabilidad patronal. Ahí la dejo a criterio de ustedes si deciden o no deciden usarla, eso es algo muy personal. De las que yo decía que eran aquí como medio falsas, está el tema de los traslados, porque alguien, bueno, varias veces en realidad me han preguntado cuando hay empresas o comercios que tienen diferentes sucursales, entonces preguntaban que si como medida sancionatoria lo podían pasar del punto A al punto B o del punto A al punto C. Eso no, o sea, esa no aplica de esta forma, y más bien tengan cuidado con la aplicación de este tipo de medidas, porque eventualmente sí podrían sumarle puntos a un tema de acoso laboral. Diferente es que yo vaya a trasladar a un trabajador porque tenga una necesidad objetiva de mi negocio, de moverlo de este punto al otro punto, pero entonces tengo que tomar en cuenta otros aspectos legales, como las distancias y demás. Y reitero y subrayo la parte del requerimiento objetivo de que sea así. No es porque necesito sancionarlo, no es porque necesito sacar la rencilla que tengo allá adentro. Hay que tener otros cuidados, y hay que apelo a la parte de las negociaciones que también decía inicialmente, sobre mantener el equilibrio y la sanidad de las relaciones laborales. Entonces, el traslado no es una medida disciplinaria, no la vayan a utilizar. Y las inhabilitaciones para ascensos tampoco. Cualquier tipo de acciones que no sean objetivas pueden ser mal vistas y pueden sumarle puntos, como suelo utilizar ese término, para conductas que pudieran configurar acoso laboral. Perdón, así que tengan mucho cuidado. No puedo decirle a alguien que no lo voy a ascender como una medida disciplinaria por haber cometido un acto específico, así como tampoco puedo degradarlo de puesto aunque le mantenga el salario. Eso no se puede hacer, porque eso es un ius variandi abusivo y conlleva otras muchas cosas más que no son de carácter disciplinario. Más bien les vuelve la tortilla y les puede generar un problema importante a nivel interno. Entonces, estas cosas no las hagan. Y el último, que es así como el más gravoso, definitivamente es ese despido sin responsabilidad patronal, que creo que no necesita mucha explicación. Aquí la ley nos da la posibilidad de cuándo aplicarlo y la forma en la que lo aplicamos. Creo que el tiempo se nos está yendo, entonces voy a tratar de ir un poco más rápido. En temas de régimen disciplinario y fueros de protección, básicamente, resumiendo, porque igual podemos hablar mucho de cada una de las diapositivas, pero resumiendo recordemos que después de la reforma procesal laboral, los fueros de protección se ampliaron, ahora tenemos muchos más. Hay que tener mucho cuidado con los trabajadores que estén aforados. Acá hablamos de maternidad. Recuerden que también recientemente tenemos también un fuero de protección por la licencia de paternidad, que ese es prácticamente nuevo y muchos sé que no lo han aplicado todavía, pero entonces, o sea, recuerden lo que existe. Cuando tenemos trabajadores aforados, no podemos despedirlos sin responsabilidad patronal de la forma en la que despedimos a cualquier otro, sino que necesitamos una autorización de parte del Ministerio de Trabajo para hacerlo. Y eso requiere un procedimiento administrativo previo, que es como una especie de mini juicio, porque yo tengo que pedirle a la inspección que me avale ese despido y tengo que demostrarle, además, la existencia de la falta. Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado con leyes especiales y demás, cualquier otro foro que exista, pero fuera de eso sí puedo aplicar otro tipo de sanciones. Por ejemplo, puedo llamarles la atención, puedo dar amonestaciones, etcétera. Lo que no puedo hacer y me prohíbe la ley así a rajatabla es despedir sin responsabilidad patronal. De ahí en adelante, digamos, sí tengo flexibilidad para hacerlo. El despido de bajo desempeño. Este es un tema súper relevante,
porque si ustedes revisan la estructura del artículo 81 y del 369 del Código de Trabajo, en ningún lado dice que se puede despedir a alguien por tener un bajo desempeño. Entonces tenemos que echar mano de los principios y de la interpretación legal para poder llegarle a una forma de poder despedir sin responsabilidad patronal a una persona. Yo sé que bueno, una persona que tiene bajo desempeño. Yo sé que puede ser un poco desgastante, pero de verdad que si ustedes empiezan a implementar como un hábito el ir documentando debidamente todos estos movimientos que se van surgiendo dentro de la relación laboral, es más fácil aplicarlo a la postre. Entonces, yo necesito primero que nada que el trabajador entienda qué estoy esperando yo. Nuevamente, hablamos de las políticas, directrices y comunicados, sobre todo en métricas, que es este caso particular. Entonces partimos de la buena fe, en el sentido de que si yo ya le dije al trabajador lo que necesite, pues el trabajador está siendo contratado para cumplir con esos requerimientos específicos. Una vez que el trabajador no lo haga por alguna causa particular, porque pueden haber situaciones extrínsecas, tal vez algo que no esté en su control, entonces hay que tener cuidado, pero estamos hablando en términos generales de, por ejemplo, ese trabajador que se pone como a medio pajarear y va teniendo muy bajo desempeño nada más porque no está enfocado en lo que necesitamos. Para eso entonces tenemos el artículo 71 del Código de Trabajo en su inciso B, que es el que refiere de las obligaciones de los trabajadores, que dice que es una obligación de los colaboradores el ejecutar el servicio con la intensidad, el cuidado y el esmero apropiados. Si no está trabajando con esa intensidad que se requiere, si no pone cuidado a las funciones que realiza y le vale igual, entonces podemos amonestar a ese trabajador. Ahora, no se vale, o al menos no para efectos de aplicar el despido con posterioridad, que yo simplemente lo llame y le dé una carta y le diga, tome, fírmeme aquí y chao. Sino es que yo tengo que explicarle realmente nuevamente, eh, subrayando y haciendo énfasis en lo que necesitamos. Muchas veces los trabajadores no cumplen las métricas porque les faltan insumos o porque necesitan un poco de coaching. Entonces, hay que hacer como un pequeño plan para que las personas puedan superar sus problemas, donde yo le diga, mira, no estás llegando a esta métrica porque te hace falta más insumos, en qué podemos ayudarte, te voy a ayudar asignándote un recurso que te ayude a esto o dándote una capacitación específica del otro. Si aún así pasa al mes siguiente, por ejemplo, y vuelve a incumplir con sus métricas, entonces estamos documentando que le estamos dando insumos y que a su vez esta persona no lo logra porque no pone de su parte o porque por algún motivo interno no puede hacerlo. Entonces podemos aplicar eventualmente el artículo 81 en su inciso H, en donde indica que es una causal de despido sin responsabilidad patronal cuando el trabajador se niega a acatar en perjuicio del patrono las normas que se le indiquen para obtener mayor eficacia y rendimiento en las labores que está ejecutando. O sea, yo tengo documentado hacia atrás todos estos intentos que hice con el trabajador de que recuperara ese performance y no lo logró. Entonces sí puedo despedir sin responsabilidad patronal. Yo sé que requiere un poco de paciencia y de tiempo hacerlo, pero es factible hacerlo. Yo lo he aplicado y he ido a juicio también con documentos que soportan este tipo de despidos de bajo desempeño a través de la documentación específica y he tenido resultados muy positivos también. Entonces no es imposible, nada más hay que documentar debidamente, porque es importante que esa falta tiene que ser reiterada. Y nuevamente les indico, no es nada más que con el primer incumplimiento de métricas se le entrega la carta y se acabó, sino es que yo tengo que demostrarle también al juez la buena fe de parte del patrono de lograr que la relación funcione. Sobre todo por el principio de continuidad, que no está en esta presentación como tal, pero aquí todo se amarra, como les decía inicialmente. Entonces es importante que podamos tener como un expediente o bien armado el expediente en términos generales para poder
demostrarle al juez que intentamos como patronos, pero que es el trabajador quien se ha negado y no lo ha logrado. Entonces, no queda más que terminar tristemente la relación laboral sin responsabilidad patronal. Dentro de las recomendaciones, aquí hicimos un pequeño resumen general de todo lo que ya hemos venido hablando, ¿verdad? Sobre la importancia de tener documentos que respalden los requerimientos patronales, el estarlos actualizando, el hacer la comunicación debida y sobre todo el documentar todo este régimen disciplinario que tenemos a lo largo del tiempo, porque si bien es cierto, no fundamentan, o sea, no podemos sancionar 2 veces a un trabajador por el acto específico, pero todo lo que hicimos atrás siempre preconstituye prueba para efectos legales en caso de que tengamos que afrontar un proceso judicial y por lo menos salir bien parados y tener muchos elementos para podernos defender. ¿Qué hora es? Estamos como talladitos en tiempo, pero creo que sería el momento ya de escuchar los comentarios y las preguntas. Muchísimas gracias, Maureen. Muy clara y muy bien explicada en la presentación del día de hoy. Aquí tenemos en realidad bastantes consultas en el chat. Están bastante activos con diferentes escenarios. La primera se repite un par de veces, dice, Ajá. es decir, puedo amonestar y descontar también el día que el trabajador se ausentó. Sí, sí, correcto. Les decía nuevamente, el salario se paga porque yo estoy recibiendo un servicio y si no estoy recibiendo el servicio no tengo por qué pagar el salario. Por ejemplo, bueno, salvo las vacaciones, digamos, pero si el trabajador está incapacitado de igual forma no se le paga por ese periodo de tiempo, lo que recibe es un subsidio que no es salarial. Cuando hablamos de temas de ausencias, si el trabajador no llega, o sea, pues sería muy fácil simplemente decir, no voy a llegar, igual me van a pagar. Eso son vacaciones. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad o sea, del trabajador que saque el día de vacaciones, pues perfecto, recibirá su salario, pero de lo contrario no existe una obligación para pagar por algo que yo no he recibido. Claro. Vamos a ver, dice, ¿cuál es el plazo de prescripción entre una amonestación y otra para poder proceder con el despido sin responsabilidad patronal? Ok, el plazo de prescripción para que yo pueda sancionar a un trabajador es de 30 días, o sea, es un mes. En ese mes tengo que sancionar al trabajador. Si la pregunta es como cuántas veces tengo que acumular esos meses de sanciones, en realidad no hay un plazo legalmente establecido. Aquí aplicamos el principio de proporcionalidad y el de razonabilidad también. La jurisprudencia ha dicho que se hablaba de periodos cortos que normalmente son 3, 4 meses, pero yo creo también que dependiendo del caso particular, por ejemplo, si es alguien que suele cometer, digamos, una ausencia o las tardías y tiene una periodicidad como de un periodo sí, un periodo no, un periodo sí, un periodo no. Entonces, eventualmente, si podemos armar esa periodicidad, probarla y demostrar una mala fe, aunque se pase de los 4 meses, todavía sería factible sostenerlo eventualmente. Pero si ya hablamos de que la sanción, de que el incumplimiento fue en agosto y el que sigue en enero, ya no parece ser tan cercano. Entonces, no sería factible hacerlo así. Excelente. Tal vez sí puedes repetir dónde podían ellos llenar o dónde podían encontrar el acceso para completar el reglamento interno de las empresas, en qué sitio web. Eso hay que pedirlo, o sea, hay que hacer la gestión con el Ministerio de Trabajo. Ellos tienen un departamento específico y entonces hacen el acompañamiento oportuno con las empresas o con el abogado que contraten, si lo contratan para el efecto, y les envían todos los datos y las indicaciones de cómo hacerlo. Perfecto. ¿Qué recomienda hacer en el caso de tener un empleado en una empresa pequeña que se contrató para un proceso en específico y por cuestiones de salud personal ya no puede realizarlo de forma segura y eficiente y el INSS no le ha incapacitado de forma permanente y el empleado no se quiere ir? ¿Cómo tratar este tema? Ok, vean, aquí hay varias cosas que tomar en cuenta. Primero, cuando hablamos de temas de enfermedad, tenemos que tener cuidado de que cuando vayamos a tomar decisiones no estemos incurriendo en ningún tipo de discriminación. Es un aspecto que hay que valorar antes. Sin embargo,
Cuando se trata de enfermedades que afectan el trabajo como tal, hay un artículo en el Código de Trabajo también que establece, por ejemplo, este trabajador va al INSS, porque si va al INSS me parece que es una enfermedad propia laboral, o sea, pasó en temas de trabajo. Sí hay restricciones por las cuales ese trabajador no puede realizar las funciones para las cuales fue contratado. O sea, hay una obligación legal de buscar otra cosa que hacer, pero si no hay facilidades o posibilidades de reorganizarlo o de darle nuevas funciones, entonces la ley avala la posibilidad de despedirlo con responsabilidad patronal, porque, o sea, tampoco podemos, no estamos obligados a lo imposible, y si no tenemos dónde ponerlo, entonces vamos a tener que prescindir de sus servicios, pero pagándole todas sus obligaciones, perdón, todos sus derechos y los extremos laborales. Ok, perfecto. En el caso de 2 o 3 amonestaciones seguidas por tardías, una cada mes, se puede utilizar la suspensión en sustitución del despido. Esto es porque es un colaborador que quiere retener y dice que no cuentan con reglamento de trabajo. Sí, a veces sucede. eh, Sucede cuando yo no tengo posibilidad de sustituir a esa persona. A veces es un recurso que es muy especializado y me cuesta más caro la sustitución y la curva de aprendizaje que el sostenerlo. Hay un punto importante, cuando vamos a aplicar, y esto lo omití, me disculpo y lo voy a ampliar ahorita en este momento, cuando vamos a utilizar una suspensión sin goce de salario, esto es una acción como resetear todo lo que teníamos anteriormente, en el sentido de que si ya llevábamos una línea de amonestación por tardías o ausencias, amonestación por tardías o ausencias, y optamos en la tercera oportunidad por una suspensión sin goce de salario, entonces olvídense de que existió todo ese previo. Si este trabajador vuelve a cometer la misma falta, tenemos que empezar nuevamente por amonestaciones normales. No podemos ascender de una vez a un despido sin responsabilidad patronal alegando incumplimientos, porque es como si todo lo que estuviera antes de la suspensión no existiera. O sea, hay que resetear iba a decir el cassette, pero me hace sentir muy grande. O sea, pero la idea es que tienen que volver a empezar. Excelente. Siguiendo en el tema de asistencias y puntualidad, ¿qué recomendación le puede dar a una empresa que actualmente no tiene un dispositivo o un reloj para registro de las marcas, para que pueda administrar ese control, ¿verdad? De puntualidad y de los días que asistieron? Ay, sí, vean. Eh, es muy difícil hacer magia sin insumos. Es muy importante el control en este tipo de cosas. Y ustedes como patronos están llamados a demostrar cualquier tipo de incumplimiento bajo el cual se sustente un despido sin responsabilidad patronal. Si no tienen control, entonces no podemos demostrar que hubo un incumplimiento. Si no tienen una medida de control de ingreso a una hora específica, yo no puedo sostener en sede judicial ni demostrarle a un juez que la persona llegó tarde. Tiene que haber algo, un mecanismo. O sea, pueden imaginar lo que sea, no necesariamente tiene que ser un relojito o de la tarjeta o de los que son dactilares. O sea, no sé, puede ser como el ingreso a un sistema, un mensaje. Hay alguna gente que se como que se reporta a través de un mensaje de WhatsApp en temas grupales. O sea, pueden utilizar mil cosas que se les ocurra, pero si no hay sustento probatorio, entonces no podemos después justamente sostener que hay un incumplimiento de lo que le estamos pidiendo al trabajador. Okay. Las suspensiones laborales deben de enviarse a sellar al Ministerio de Trabajo. No, son de carácter administrativo, netamente, se mantienen dentro del expediente de los trabajadores. Lo único que mandamos al Ministerio de Trabajo, de acuerdo a la ley, son las cartas de despido sin responsabilidad patronal cuando el trabajador no las quiere recibir. Eso es lo único. ¿Cuál es el proceso correcto para despedir un colaborador, perdón, que puede ser productivo, pero que tiene conductas conflictivas? Ok, eso
el artículo 71 del Código de Trabajo, nuevamente volvemos al asunto de las obligaciones de los trabajadores. En el inciso C establece que los trabajadores tienen que regirse bajo ciertas normas de conducta que sean correctas, morales, etcétera. Hablamos ahorita anteriormente de régimen disciplinario en trabajadores de bajo desempeño, pero también podríamos tener problemas de desempeño personal en algún sentido. Entonces, podríamos echar mano de forma análoga a lo que hablábamos del bajo desempeño métrico, pero hablando de relaciones personales. Ahora, es un poquito más delicado porque también puede haber una percepción subjetiva respecto a estas valoraciones. Entonces sería importante que si le vamos a decir a un trabajador que está incurriendo en algún tipo de disconformidad con los compañeros, pudiéramos eventualmente también acompañarlo de alguna forma a recibir, no sé, algún taller de capacitación que tal vez no sea específico para él, pero sí podemos incluir a varios, hacer actividades de integración con todos en general, buscando la forma de que esta persona se integre de forma diferente y darle más herramientas emocionales para que podamos sostener debidamente la relación. Si vamos documentando de igual forma que se fueron dando estos acercamientos, estas oportunidades, estas herramientas, y de igual forma no funcionan, entonces eventualmente sí podríamos aplicar un despido, de igual forma sin responsabilidad patronal, pero nuevamente, como es muy subjetivo, es importante revisar la letra menudita de todo lo que estamos anotando en el expediente antes de proceder. Excelente. Tenemos bastantes consultas, entonces en caso de que no podamos desarrollarlas todas, pues aquí pueden ver el proyectado y los números de contacto del estudio táctico legal para que los puedan contactar, hagan la redundancia y terminen de aclarar sus dudas. En relación al doping, dice, en el reglamento interno se puede incluir que se van a realizar pruebas doping mensualmente o no es legal. Sí puede ser, es posible hacerlo siempre y cuando se regule debidamente. Tiene que haber sobre todo una explicación o responder a una necesidad objetiva del por qué lo estoy haciendo también. Pasa, por ejemplo, o sea, no es que no se pueda, pero voy a dar un ejemplo clarísimo para que ilustre un poco lo que quiero decir. Cuando hablamos, por ejemplo, de choferes, en donde yo necesito sí o sí que siempre estén completamente sanos y estén libres de cualquier sustancia, entonces resulta más que evidente la necesidad de aplicar este tipo de pruebas. Pero de igual forma, si se documenta, si hay una política que defina la objetividad de hacerlo, el que incluso puede ser aleatorio, porque no necesariamente lo aplica todo el mundo, pero si yo les pongo el ABC de cómo lo voy a hacer y lo comunico, es factible hacerlo. Perfecto, excelente. Aquí nos consulta María Fernanda, ¿con cuántas amonestaciones seguidas puedo hacer el despido sin responsabilidad? Bueno, importante es que la amonestación refiera a una misma conducta, no puede ser a conductas diferentes. Entonces, si hay una reiteración de la falta, yo podría decir que a la tercera está más que sustentado un despido, dentro de los plazos que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Siguiendo esta racionalidad. Excelente. Tal vez si nos puedes explicar, Mauri, brevemente, porque dicen que no les queda claro el tema de sanciones en relación a los ascensos. Sí. No, aquí sí que eso es importantísimo que quede claro. Lo que yo quería explicar con esto es que no es una sanción. O sea, yo no le puedo sancionar a alguien prohibiéndole ascender o prohibiéndole, qué sé yo, que le tocaba un pago bueno, es que salvo que la política lo diga, pero no, a ver, ese no sería un buen ejemplo. O sea, como que estuviera participando en una terna interna para poder ascender a un puesto específico, pero cometió una falta y yo le diga, por esto ya no vas a poder ascender o no vas a poder seguir participando, eso no es correcto. Lo que yo pretendíamos hacer con esa diapositiva era aclarar cuáles son las sanciones que son legalmente viables aplicar, que son estas amonestaciones verbal, escrita, la suspensión sin goce de salario o el despido sin responsabilidad patronal, pero hacíamos énfasis en que cualquier otro tipo de sanciones, por ejemplo, como estas, o los traslados, serían
podrían convertirse en sanciones ilegales, en sanciones arbitrarias, que incluso más bien podrían darles vuelta o generarles problemas a nivel interno, porque podrían verse como actos de acoso laboral. Entonces, lo que queríamos decir era que no las hicieran. Entonces, no es una sanción, más bien es un acto. Mauri, se te fue el audio otra vez, si quieres seguir. A ver, no te escucho. Si quieres, intentamos lo que hiciste la vez pasada, desconectarlos y volverlos a conectar. Creo que es que me fallan Ya, los audífonos ahora sí. también, si los muevo. Ahí, Sí. listo. La siguiente pregunta, visto que se repite también, dice, ¿puedo despedir con responsabilidad patronal a una persona con fuero especial cuando yo quiera? No, no, ni aunque sea con responsabilidad. Eso es altamente riesgoso. La forma idónea, si tengo que aplicar este tipo de terminación, sería de forma consensuada a través de un mutuo acuerdo que preferiblemente debería cerrarse a través de una CDRAC. Esa sería la forma. Hay dos preguntas que nos hacen respecto al desempeño, al bajo desempeño. La primera dice, después de la carta de llamada de atención escrita, ya por segunda vez por temas de bajo rendimiento, ¿cuánto tiempo después se puede despedir esa persona? Uh-huh. Y la segunda, lo que dice es que lo que explicó del despido por bajo desempeño aplica si es con responsabilidad patronal. Ok, son dos cosas diferentes, las voy a separar. Los seguimientos que tendríamos que generar para un despido por bajo desempeño pueden establecerse, de hecho podrían establecerse de previo con el trabajador en una reunión inicial y se podría decir que va a haber una valoración mensual durante, por ejemplo, 3 meses. Eso en algunas empresas se denomina plan de, es que está en inglés, es un PIP, plan de mejora personal. Entonces, yo les puedo establecer desde el inicio y decirle, ok, todos los 7 de cada mes vamos a hacer una revisión durante los próximos 3 meses. Entonces, el próximo sería, por ejemplo, el 7 de octubre. Si no funcionó, le hacemos una amonestación de nuevo, luego lo revisamos el 7 de noviembre. Si no funcionó, esa es la última llamada de atención. Y cuando hacemos la revisión del 7 de diciembre, si no funcionó, entonces en lugar de amonestar, podríamos aplicar un despido sin responsabilidad patronal. Ahora, a la otra pregunta, a la variación de la pregunta. Si al final de cuentas pretendemos hacer un despido con responsabilidad patronal, entonces podemos hacer uso más bien del artículo 85, inciso D, obviamente si es una persona que no está aforada, y podríamos aplicar un despido con responsabilidad patronal y no sería necesario hacer ninguna documentación de este tipo porque a final de cuentas no es lo que perseguimos, simplemente por voluntad patronal terminamos la relación laboral, se paga la liquidación completa y listo, no hay nada más que discutir. Excelente. Para los que nos preguntan, el material, la grabación de esta charla se las vamos a facilitar a los correos que nos dieron a la hora de inscribirse para que puedan hacer el repaso de la charla. Dice la siguiente pregunta, ¿cuál es la tolerancia o manejo que debe seguir el patrono cuando un colaborador tiene muchas citas médicas, personales o familiares y por ende tiene mucho ausentismo? A ver, hay que tener cuidado. Si son citas personales, pues a ver, si eventualmente se va a definir o se decide terminar la relación laboral, hay que tener cuidado que esta persona realmente no vaya a alegar con posterioridad alguna discriminación en razón de su salud, por si tuviera alguna afectación importante que requiera su constante revisión, que eso es un punto 1. 2, las citas médicas serían una justificación de ausencia durante el periodo de tiempo en el que el comprobante de asistencia así lo determine y no podemos decirle que no vaya a cita médica. Eventualmente, si decidiera esta persona darse el día, aunque no tenga una incapacidad, podríamos valorar una sanción posterior o una sanción más fuerte. Pero de lo contrario, tendríamos que, ya sea dar por terminada la relación laboral con responsabilidad patronal,
o si ameritara el ausentismo, un despido sin responsabilidad patronal, habría que valorarlo en el sentido este que decía, que no fuera una persona, bueno, primero que no esté incapacitada y segundo, evitar a toda costa cualquier tipo de discriminación que pudiera hacer, sino habría que buscar medidas alternas para terminar esa relación. Ok, perfecto. Dice, es correcto que si un trabajador incurre en tardías o cualquier otra falta, por un ejemplo, por decir, en el mes de agosto, yo lo sanciono en el mes de septiembre, o debe ser en el mismo mes de cuando hizo la falta. Sí, de cuando cometió la falta. No, Ujú. recordemos que tenemos 30 días para hacerlo. Entonces, siempre y cuando se haga dentro de esos 30 días, no importa si, por ejemplo, la falta fue el 27 de agosto y yo lo hago hoy, y estoy dentro del plazo de 30 días. No son naturales, perdón, no son calendarios, son naturales. Ok. Nos consultan que dónde podrían revisar el pronunciamiento de la sala sobre la suspensión sin goce. Bueno, ok, aquí sí se podría, no sé, tal vez lo que podríamos hacer, Catherine, es que yo se los podría compartir a ustedes y tal vez Excelente, lo nosotros pudiéramos lo circular, compartimos entre los porque materiales. sí, Ujú. de lo contrario, entonces habría que buscarla en Nexus, que es el sistema de buscador de jurisprudencia Ok, del Poder Judicial, y probablemente se les pueda complicar un poquito, entonces mejor ok, les ayudamos. perfecto, muchísimas gracias. Y también nos dicen que se nos podrían compartir la jurisprudencia sobre el tema de la suspensión en sustitución del despido como para tenerlo de respaldo. Sí, sí, es esta la que estamos hablando, ¿no? Ok, Ajá. bueno, se vienen dos diferentes. Sí. Vamos a ver, bueno, otra tenemos por acá. Esta dice que tiene una colaboradora extranjera que tenía cédula con restricción y ahora no la quiso renovar. Migración le dice que no se la va a renovar. Tiene la cédula vencida. Entonces la pregunta es si la puede despedir con responsabilidad patronal, puesto que no va a poder renovar su cédula. Porque es que no la va a poder renovar, porque no quiere. Dice que Migración le dice que no la puede renovar, que no se la puede renovar. Ah, y a ver, es que creo que me falta un poco más de información como para poder definir un criterio Ujú, propio. ujú. Eh, Tal vez si Patricia, bueno, igual Patricia, sí, acá están los contactos de Maureen para que le puedas hacer la consulta más detallada y le pueda dar mayor. sí, no quisiera pecar de darle Sí, mejor con un toda la criterio información. sin Exacto. información completa porque podría errar de forma importante. Entonces, mejor habría que valorar otros aspectos, sobre todo la forma de contratación, el estatus y el por qué era que tenía o sea, hay varios detalles que revisar. Excelente. Y finalizamos con la siguiente pregunta de Natalie, que dice, si una persona pide vacaciones para asistir a una cita médica, ¿tiene la obligación de presentar el comprobante? No, si está de vacaciones, las vacaciones, en teoría las vacaciones es un tiempo derecho que goza el trabajador para descanso y para disfrutar como considere. Si sacó vacaciones para ir al médico, o sea, lo que utilice, el tiempo en el que utilice sus vacaciones es algo netamente discrecional. Así que si fue el médico de vacaciones o si se quedó todo el día viendo Netflix, eso fue cosa del trabajador y no tenemos que pedirle cuentas de lo que realice, salvo que lo hiciera dentro del horario laboral y entonces sí tenemos que pedirle el comprobante para justificar el tiempo en el que se ausentó. Excelente, Madre, muchísimas gracias. Acá estamos recibiendo comentarios de que muy valiosa la charla. Muchas gracias por la charla. Igual recordarles que todo el material se los vamos a compartir a todos ustedes al correo que nos brindaron. Y Maureen, reiterarte las gracias de parte de la Cámara de Industrias por estar a disposición de siempre ayudarnos y ayudarle a los asociados con estos temas de tanta importancia. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que sigo las órdenes en cuanto lo requieran. Tenemos muchas cosas de qué hablar, así que cuando sea posible. Nos volveremos a ver pronto entonces. Sí, muchas Muchísimas, gracias. con gusto. Muchísimas gracias a todos los que se mantuvieron conectados y Muchas gracias. provecho con el almuerzo, que ya es hora. Muchas